Buenas noches. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos 3:12. Y hoy voy a hablar acerca del tema el corazón incrédulo. El corazón incrédulo. Vamos a leer Hebreos 3:12. Dice así: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si ustedes notan ahí al inicio del versículo, le está hablando a cristianos. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Bien. Mirad, hermanos. Entonces la exhortación es para los hermanos, para los creyentes, los hijos de Dios. La advertencia es de que ninguno de nosotros pues lleguemos a caer en una condición en la que el corazón se llene de incredulidad y esto provoque que nos apartemos de Dios. La incredulidad se puede definir de la siguiente manera: es cuando el cristiano tiene un tedio, así como un hastío, como una molestia, como una irritación del corazón causada por los sinsabores de la vida, por las continuas luchas que libramos cada día, tentaciones hacia el pecado con el cual luchamos todos los días, cosas que nos hacen sufrir, desánimo, debilidad, que provoca en el corazón dificultad en el creyente para creer y confiar en el Señor. Por ejemplo, los discípulos de Jesús, ellos habían pasado momentos muy hermosos con su maestro, pero también vivieron momentos de duda, vivieron momentos de inseguridad, de incertidumbre. A Jesús lo toman preso ahí en el huerto de Getsemaní, lo crucifican, muere en la cruz, lo sepultan. A los discípulos desanimados y débiles en su fe, les costó trabajo creer que Jesús resucitaría. Vamos a ver Marcos capítulo 16. Les costó trabajo creer que Jesús cumpliría su promesa de resurrección. Y miren lo que se lee en Marcos 16:9. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, ¿habiendo qué? Resucitado, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban ¿cómo? Tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, o sea que Jesús vivía por el testimonio de esta mujer y que había sido visto por ella, ¿qué hicieron? No le creyeron. Versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo, que son los del camino de Emaús. Pero mira el versículo 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos, ¿qué? Creyeron. Pues no que eran creyentes. Un poco allí contradictorio, ¿no? Creyentes incrédulos. Versículo 14. Finalmente, vea el texto, el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y los felicitó. Los abrazó y les dijo: qué lindos mis muchachitos. Yo quiero que pongan mucha atención a lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo? Les reprochó. ¿Sabe lo que significa reprochar? Significa regañar, pero duramente. Significa reprender duramente. Significa también recriminar. Les recriminó
¿Qué les recriminó? ¿Qué les reprochó? ¿Qué les reprendió? ¿Por qué los regañó? Por su, ¿qué dice? Incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Eso nos muestra que uno de los peores pecados, algunos teólogos dicen que es el peor de los pecados, pero vamos a ponerlo así, uno de los peores pecados que un cristiano pueda cometer es precisamente la incredulidad, tener un corazón lleno de incredulidad. ¿Por qué? La respuesta es porque se rechaza la obra del Espíritu Santo, porque se rechaza la promesa de Dios, porque se rechaza lo que el Señor dice. Por eso, en Juan 16:8, Jesús habló del Espíritu Santo, dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá, que significa evidenciará también, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. O sea, convencerá de pecado a las personas, por cuanto que no creen en mí. ¿Se acuerdan de una ocasión que estaba Pablo ahí en el libro de los Hechos estaba testificándole a un rey llamado Agripa, y le estaba él testificando, predicando de Jesús, y de pronto Pablo le dice, rey, yo sé que crees. Algo había palpado en el rostro de Agripa que Pablo aseguró y dijo, yo sé que crees, ¿crees, Agripa? Yo sé que crees, le dice. Y Agripa le responde, por poquito y me persuades a ser cristiano. ¿Qué significa eso? Que decidió rechazar, decidió no creer el mensaje que Pablo le estaba presentando. Y ese pecado de incredulidad tiene en estos momentos a ese hombre, ¿en dónde creen? En el tormento, en el infierno. La incredulidad, pues, en todas sus formas, es una afrenta directa a Dios. Es una resistencia abierta a la obra del Espíritu Santo. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Primera de Juan 5:10. Acabo de decir, voy a repetirlo, que la incredulidad en todas sus formas es una afrenta directa a Dios. Cuando alguien dice, no, pues es que no, Él no me oye, no, para mí no, Él no me ama, Él no hará nada por mí, no creo que conmigo, es una afrenta directa a Dios. Primera Juan 5:10 dice así, el que cree, ahí está, fíjate, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, hay una convicción sólida. Y luego dice, el que no cree no dice en, porque todo el mundo cree en. Pero aquí dice, el que no cree a Dios. ¿Y dónde habló Dios? ¿Dónde quedan registradas sus palabras? En la Biblia. ¿Estamos? Entonces fíjate lo que dice aquí, yo quiero que leamos con mucha atención. El que no cree a Dios, le ha hecho ¿qué? Mentiroso. Cuando alguien dice, no, bueno, ahí dice, pero a mí se me hace como que yo creo que no sé qué. Cuidado, cuidado. Estamos pisando un terreno muy, pero muy peligroso, que nos puede llevar a la apostasía. Ya veremos un poco más de eso más adelante. Entonces el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Todo lo que el Padre dijo, este es mi Hijo en quien tengo toda mi complacencia, a Él oíd. ¿Sí? Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, etcétera, etcétera. Dice el versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Vida eterna. ¿Tú crees eso? Pues como dicen los españoles, más os vale. Porque mira lo que dice.
Ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene, ¿qué? La vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. La pregunta aquí es, ¿tienes al Hijo de Dios en tu corazón? Tienes la vida. Pero también dice, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Puedes tener conocimiento, puedes saber un montón de teología, pero si no tienes al Hijo de Dios en tu corazón, no tienes vida de Dios. Sabes mucho acerca de Dios, pero no tienes la vida de Dios morando en ti. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. ¿Cuántos creen? Se fueron escritas para nosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito? Para que sepáis, para que nos demos cuenta que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por eso es que la incredulidad en todas sus formas es una afrenta directa a Dios. Esa es la razón por la que la incredulidad del corazón es un gran pecado. ¿Por qué? Porque se rechaza el testimonio de Dios, lo que Dios ha dicho. El texto que leímos al principio habla de la historia de Israel, lo vamos a ver más adelante, pero los hijos de Israel, dice ese capítulo que leímos al principio en Hebreos, ellos no entraron en el descanso de Dios, en el reposo de Dios, por dos razones fundamentales. La primera fue por incredulidad. La incredulidad en síntesis es falta de fe. Falta de fe. Pues no puedo creer, es que no creo eso yo. Qué terrible, ¿eh? Es esa condición del corazón. Porque cuando alguien dice, no, pues yo no creo, está diciendo que Dios es un mentiroso, lo que ha dicho. Pongan mucha atención. La segunda razón es por desobediencia, porque es obvio que la incredulidad da a luz la desobediencia. ¿Lo capta? Porque al no creer, dices, no, pues ¿para qué hago? No tiene sentido. Entonces la incredulidad da a luz la desobediencia. Y esas fueron fundamentalmente las dos razones por las cuales Israel, que pasó el desierto, que salió de Egipto y pasó el Mar Rojo y entraron al desierto, no entraron a la tierra prometida por su incredulidad y por su desobediencia. Ahora, sígame con mucha atención. Voy a hacer dos preguntas. ¿Puede un cristiano caer en un corazón incrédulo? ¿Usted qué cree? Bueno, ya lo leímos. Entonces les vuelvo a preguntar. ¿Puede un cristiano caer en un corazón incrédulo? ¿Sí o no? Quiero oírlo. Otra pregunta. ¿Puede un cristiano, o sea, un creyente, apostatar de Dios? Sí. Aunque algunos dicen que no. Algunos dicen que sí. Y hay un debate allí. Pero pongan mucha atención. Pongan mucha atención. Nunca debemos guiarnos por lo que dicen unos y por lo que piensan otros al respecto, sino en lo que la Biblia dice. Y lo que acabamos de leer dice, mirad, hermanos, no sea que alguno tenga corazón incrédulo y se aparten del Dios vivo. Eso dice la Biblia. Fíjate, los estudiosos de las Escrituras, de gente muy estudiosa, son teólogos dedicados al estudio profundo de las Escrituras, y muchos de ellos han desarrollado lo que se conoce como teología sistemática. Y así vemos muchos manuales de teología sistemática de todas las corrientes,
teológicas. ¿Y en qué consiste la teología sistemática? Son recopilaciones de textos que te aclaran o te hablan de manera sistemática de algunos temas fundamentales, como por ejemplo los atributos de Dios. Dios es omnipotente, omnisciente, soberano, etcétera. Y te hablan de la historia del hombre, del pecado, de la salvación, y toman textos de toda la Biblia y reducen, digámoslo así, el conocimiento de la Biblia. Hay gente que estudia más la teología bíblica que la teología sistemática que la teología bíblica. No que esté mal estudiar teología bíblica. Yo estudié teología bíblica, varios manuales, y todavía de cuando en cuando tomo algunos manuales. Pero, escúcheme bien, a través de los años yo he visto un peligro en estudiar teología sistemática que es muy diferente a estudiar teología bíblica. Porque la teología sistemática es, por ejemplo, si yo hago un manual de teología sistemática por Chuy Olivares, bueno, ahí yo voy a plasmar mis convicciones, ¿entiende? Ahí yo voy a plasmar lo que creo respecto al pecado, a la salvación, a los ángeles, al carácter de Dios, en fin. Bueno, pero me puedo equivocar, esa no es la Biblia. ¿Está de acuerdo? Bueno, la teología bíblica es lo que dice la Biblia. Yo he llegado a una decisión, ya hace algunos años atrás, créame, no muchos, pero sí ya un buen número de años he llegado a la conclusión y a la decisión de creer en la teología bíblica. Porque la teología sistemática es lo que dicen los hombres, lo que yo pueda decir cuando escribo un libro de teología. Pero otra cosa es lo que dice la Biblia, cada vez que yo la leo. Y yo prefiero creer la teología bíblica a lo que dice fulano, sultano, mangano y perengano. Entonces, cuando yo leo el texto, tengo que creer lo que dice el texto, lo que dicen los pasajes de la Biblia. Y yo me quedo con la Biblia, no sé ustedes. Eso ya nos da un margen mayor para equivocarnos menos. Ojalá me esté explicando. Por ejemplo, mire, la Biblia nos habla de la seguridad de la salvación eterna para todo aquel que cree. La Biblia lo dice, Jesús dijo en Juan 10:27, Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Fíjate, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Estoy leyendo Juan 10:27. Y me siguen. Yo quiero que subrayen, y me siguen. ¿Qué hacen las ovejas? Siguen a Jesús. Ahora, mientras lo siguen, oyen la voz del pastor. ¿Está de acuerdo? Pero si una de esas ovejas ya no lo sigue, ya no oye la voz del pastor, o sea, de Jesús. Sigo leyendo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es importante esa frase, y me siguen. Versículo 28. Y yo les doy vida, ¿qué? Eterna. Yo creo eso. ¿Usted cree eso? Estamos leyendo el texto, no estamos leyendo teología. Estamos leyendo el texto. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero ¿sabe cuál es la condición para estar seguros en nuestra salvación? Si lo seguimos. ¿No dice allí, y me siguen? ¿Sí o no? Ok, le estoy poniendo un ejemplo de lo que es leer la Biblia, creer la Biblia. Muy bien. Nos da, pues, Jesús la seguridad de la salvación, si le seguimos. También Jesús habló de la importancia de permanecer en Él. Vamos a leer, no teología sistemática, vamos a leer la Biblia. ¿De acuerdo? Ábrala en Juan capítulo 15, versículo 3. Juan 5:3.
Muy importante leer la Biblia y tratar de entender lo que dice la Biblia, no lo que dice fulano que dice la Biblia. Estoy enfatizando eso, ¿sí? Juan 15:3. Dice Jesús, está hablando con sus discípulos, les dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuántos creen eso? Estamos limpios ya. Los discípulos que lo estaban oyendo estaban allí, ellos estaban en vivo oyendo a Jesús. Ya están limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí. Subraya esa frase. Permaneced en mí. Porque alguien puede decir, no, pues ahorita hay unas doctrinas, hermano, tan peligrosas, y el peligro se acrecenta por el asunto del internet. Hay doctrinas tan peligrosas, hay predicadores que están diciendo que tú puedes adulterar, puedes matar, puedes hacer lo que quieras, porque como Él nos dio la seguridad de la salvación, nadie nos arrebatará de su mano. Porque ¿quién no tiene pecado? Dicen, entonces les hacen la pregunta a estos teólogos sistemáticos. Y les preguntan, a ver. Entonces usted está diciendo que si una persona, un cristiano, casado, se enrola con una mujer que no es la suya, comete adulterio, se va con ella, está con ella, y estando allí en el hecho de pecado, le da un infarto y se muere, ¿se va al cielo? Y dicen que sí. Ellos dicen que sí. Entonces, otra pregunta. A ver. Aquí tenemos un cristiano que dice, tengo necesidad de dinero, voy a asaltar un banco. Señor, pues no me contestas la oración. Vaya, asalta un banco. Y en el forcejeo, pues le sale un policía, le tira, lo hiere, y a su vez él, el ladrón cristiano, le da un tiro en la frente y lo mata al policía. Entonces, ese cristiano que asaltó, que balaceó al policía, pero lo mataron, ¿se va al cielo? Y dicen que sí. Queridos hermanos, ese no es el evangelio de Jesucristo, por el amor de Dios. Ese no es el evangelio. El evangelio es que el cristiano ya no es esclavo del pecado. Entonces sígame con mucha atención. Eso dicen los teólogos. Vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿De acuerdo? Ok. Ya vosotros estáis limpios, permaneced en mí y yo en vosotros. Permanecer, subráyenlo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. ¿Quién es la vid? Él. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo no sé cómo usted lo entiende, si necesita una explicación teológica o está entendiendo lo que está leyendo. Estamos leyendo la Biblia. Sigo leyendo el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Fíjese el versículo 6. El que en mí no permanece. ¿Cómo cambió ya la cosa ahí? Por un lado nos da la seguridad de la salvación. Sí, si lo seguimos, si permanecemos en Cristo, si permanecemos en su palabra. El que en mí no permanece, mire, si un cristiano no tuviera el potencial de dejar a Dios, de alejarse de Dios, de no permanecer en Dios, estas palabras de Jesús no tienen sentido alguno. ¿Sí o no? Estamos leyendo la Biblia, no estamos leyendo teología, estamos leyendo la Biblia. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bueno, los teólogos
Le rebuscan y le... No, lo que quiso decir Jesús... No lo que quiso decir, sino lo que dijo. Es muy distinto. ¿Qué dijo Jesús? El que en mí permanece, bien. Y el que en mí no permanece, será echado fuera. Ok, síganme con mucha atención. Jesús habló de un pecado que se conoce como el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ha leído ese pasaje? Ok, vamos a leerlo, Mateo 12:31. Mateo 12:31. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia ¿contra quién? Contra el Espíritu no le será perdonada. Ahora, yo quiero que pongan mucha atención. Aquí le está hablando a gente que estaba peleando con Jesús, eran los fariseos, y que le estaban atribuyendo las obras de Jesús, lo que él hacía, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, etcétera. Le estaban atribuyendo ese poder a Satanás. Esa era una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aquí es un punto donde, así haciendo reflexiones, pues muy detenidas, muy concienzudas. El día de hoy yo escucho predicadores, algunos muy buenos, otros mejores, otros ahí la llevan, otros pues ahí vamos. Pero algunos dicen que un cristiano no puede cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué tan cierto será eso? Eso lo dice la teología. ¿Pero qué dice la Biblia? Yo sé que estoy tocando un punto controversial, pero yo quiero que vayamos a la Biblia. ¿Sí? Versículo 32, Mateo 12:32. A cualquiera, y cualquiera es cualquiera. Puede ser un cristiano, un no cristiano, cualquiera es cualquiera, ¿sí o no? Bueno, eso dice Jesús. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Según Jesús en Juan, ¿convence de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando el Espíritu Santo está hablando a una persona respecto a su pecado, a cualquier persona, cristiana o no, y se resiste, lo ignora, sigue en ese pecado deliberado, los teólogos dicen que un cristiano no puede cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo porque no le será perdonado, porque tiene la seguridad de la salvación. Pero el mismo Jesús dice que si no permaneces en mí, serás cortado. Entonces, esto como que está tomando forma. Síganme con atención. Cualquiera que dijere palabra contra el Espíritu, contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora, abran su Biblia en 1 de Juan 5, porque ahí nos vamos a encontrar con lo que el apóstol Juan llamó pecado de muerte. Pero yo quiero que pongan mucha atención al respecto, porque ustedes van a notar que está hablándole a cristianos. ¿Me están siguiendo? Vamos a leer. Les reitero, vamos a leer la Biblia. No estamos leyendo ningún libro de teología sistemática, ninguno. Es la Biblia, ¿ok? 1 de Juan 5:10.
El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Yo creo eso, ¿ustedes también? Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. ¿Cuántos creen? ¿Para quién son estas cosas? Para los cristianos. Voy a sonar así enfadoso, pero no importa, o sea, no importa. Estamos leyendo la Biblia, ¿ok? No estamos leyendo ningún libro de teología sistemática, ni estamos diciendo lo que dijo fulano ni sultano, estamos diciendo lo que dice la Biblia. Y esto se lo voy a estar repitiendo para que quede bien clavado ahí en la frente y en el corazón. Sigo leyendo. Esas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Sigue el pasaje. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué? Él nos oye. Oh, qué hermoso es esto, ¿no? Orar conforme a su voluntad, Él nos oye, significa que nos va a responder. Ahora, sígame con atención, versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, vamos a seguir la Biblia, a seguir leyendo la Biblia, porque no estamos leyendo ¿qué? Un libro de teología sistemática. Estamos leyendo ¿qué? Las Escrituras. ¿Qué dice el versículo 16? Sigue, el discurso sigue, es el mismo. Y si alguno viere a su hermano, aquí es si un cristiano ve a otro cristiano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. O sea, ahí está hablando de una intercesión que uno hace por alguien que está en un pecado y Dios le dará vida, porque es la voluntad de Dios. Esa es una petición que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, y Dios le dará vida. Esto es, dice, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y miren lo que sigue diciendo. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Hay pecado de qué? Bueno, los teólogos dicen que se refiere a que alguien puede cometer un pecado y Dios le quita la vida y se lo lleva para que ya no siga regándola aquí. Así dicen. Otros dicen otra cosa, pero no estamos leyendo un libro de teología en sí, sino estamos leyendo teología bíblica. ¿Qué dice la Biblia? Que si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, puede pedir y Dios le da vida. Pero hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Pecado, yo no digo que se pida. ¿Por qué? Porque es inútil. Dios no te va a escuchar. Pero si ves que tu hermano comete un pecado de muerte, ¿y cuál es el pecado de muerte? Bueno, según Jesús mismo, el pecado que no se puede perdonar, ¿cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Si el pecado de muerte que dice aquí lo comete un cristiano y otro lo ve, o sea, alguien que 10 años en el Evangelio y de pronto dice, no, ¿sabes qué? Yo, la verdad, no sé, pero pues sí, cambié un poco y sí, el Señor me hizo algunos milagros, sí, yo pude ver la presencia, sentir la presencia de Dios, pero ¿sabes qué? Se me hace que es puro rollo. Y eso del Espíritu y que no sé qué.
Ay, ay, ay. Porque es cierto que la blasfemia con el Espíritu Santo, no tengo la menor duda que incluye diversas formas de hacer a Dios mentiroso, de resistirlo. Pero acuérdense, está hablando a cristianos. Eso es lo que yo quiero enfatizar mayormente. Acuérdense que estamos hablando del corazón incrédulo. Ok, sigo leyendo. Dice el 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No es una práctica, aunque comete pecados. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si nos quedamos ahí, pues llegamos a una conclusión que llegan algunos libros de teología sistemática. De que hagas lo que hagas, no importa lo que hagas, si te pilla el Señor ahí en ese pecado que dicen los teólogos, no hay pecado que no pase por la sangre de Cristo, y es verdad. Pero escúchenme bien, cuando se hace de manera deliberada, ya con el conocimiento, yo estoy convencido de que es el pecado de muerte. ¿Cómo pedir? Si se muere alguien en ese estado, no lo digo yo. El teólogo aquel y el teólogo aquel y la teóloga aquella pueden decir lo que quieran. Hasta yo puedo decir lo que quiero. Pero no se trata de decir lo que queramos, sino lo que dice la Biblia. No sé si están de acuerdo con eso. Yo me quedo con lo que dice la Biblia. Lo demás me puede causar confusión. Y no solo confusión, sino trae controversia y hasta pleito entre hermanos. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, dice Juan. Y sin duda que él estaba allí cuando oyó a Jesús que dijo, todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta vida ni en el mundo venidero. Jamás. Eso es algo fuerte, ¿no? Eso es algo sumamente delicado. Ahora, nos está hablando del pecado de muerte y está hablando a los hermanos. El texto que leímos, que al rato vamos a estudiar más a fondo, le está hablando a los hermanos. Versículo 19. O sea, si nos quedamos en que el maligno no le toca, bueno, pues ahí paramos, nos quedamos con una verdad, pero hay que ver el otro lado también. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y esto nos da seguridad de la salvación. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Si nos quedamos ahí, pues suena así como, pues bien me gusta, ¿no? Sí, estamos en el verdadero Dios, en Jesús. Él es la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida y yo lo tengo y tengo la vida. Pero resulta que ahí no termina el discurso, porque queda el versículo 21, el último. Y dice, ¿qué dice? Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. A ver. ¿Por qué termina diciendo hijitos? O sea, hijitos, hermanos, ¿sí? Tenemos a Jesús, sí, pero guárdense de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Es todo aquello que toma el lugar de Dios. Puede ser una persona, puede ser tu profesión, o sea, quitas a Dios del trono y te pones tú, pones a tu esposa, a tus hijos, a las chivas, a qué sé yo. Eso es un ídolo, algo que ocupa el lugar de Dios. Ahora, escúchenme bien, ¿podrá la idolatría apartar a un hijo de Dios mismo? Claro que sí. Y eso se llama apostasía.
Ahora vamos al texto que empezamos leyendo, Hebreos 3:12. Ay, hermano, estamos viviendo tiempos tan peligrosos. Es una confusión, cada quien dice lo que le da su gana, cada quien predica lo que quiere, y no debe de ser así. Debemos de predicar lo que dice la Biblia. Yo entiendo que hay pasajes difíciles de entender, pero en general se entiende el sacrificio de Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Quién es todo aquel? Cualquiera. ¿Hasta un niño entiende eso? No, pero sí. Y empiezan con su teología. Y se van diluyendo, y se van perdiendo, y van torciendo lo que dice Jesús mismo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 14, 15 y 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mundo, ¿cómo lo entiendes? No es el globo terráqueo, sino los que viven en el globo. Pero luego ya entramos a la teología sistemática y ya se tuerce todo, y ya le dan un significado que no es. Que no es. Vamos a ver pues el texto que leímos al principio, Hebreos 3:12. Esta epístola fue escrita precisamente a los hebreos, a los creyentes, y miren lo que dice, pongan mucha atención. Mirad, hermanos. ¿Mirad qué? No le está hablando a la gente no creyente, le está hablando a los cristianos, a los creyentes. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ni en ti, ni en ti, ni en ti, ni en aquel, ni en mí, ni en ti, ni en usted, ni en aquel, ni en ti, profe, ni en ti, en ninguno. Mirad, hermanos, que no haya uno solo de vosotros con corazón malo. ¿De qué? De incredulidad. Corazón malo de incredulidad. ¿Cómo? ¿Un cristiano, un creyente incrédulo? Eso es lo que está diciendo. O sea, alguien que dice, yo soy cristiano, pero no creo. A ver, ¿cómo está eso? Bueno, sí. Mirad, hermanos, o sea, los hermanos son los creyentes, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? ¿Qué hace el corazón incrédulo? ¿Te aparta de quién? Bueno, yo estoy leyendo la Biblia. Yo no estoy dando ninguna explicación teológica. Estoy leyendo la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que se cuiden, cuídense. Cuidémonos todos, que ninguno de pronto aparezca con un corazón malo de incredulidad y se aparte del Dios vivo. Ahora, aquí la palabra apartarse es la que hay que estudiar. ¿Por qué? Porque es lo que digamos, la centralidad del mensaje aquí. O sea, que te puede apartar ¿de quién? Del Dios vivo. Bien, apartar aquí viene del griego afistemi. Esa palabra significa apostatar. ¿Y qué es apostatar? Pues apartarse de Dios. Abandonar a Dios. A ver. ¿Puede un cristiano, un creyente abandonar a Dios? Mira, vuelvo a lo mismo. Eso es lo que dice la Biblia. Los teólogos te van a decir otra cosa. Pero no se confundan, hermanos. Crean, este es mi énfasis para ustedes. Crean en lo que dice la Biblia. Aquí dice que si tú, hermano, te empiezas a llenar de incredulidad, te puedes apartar del Dios vivo, te puedes alejar del Dios vivo. Y el que no permanece en mí, dijo Jesús, será echado al infierno.
No, pero ¿y la seguridad de la salvación? Si permanece, mientras permaneces, estás seguro. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo creo en la seguridad de la salvación. Pero también hay unas advertencias ahí que pocas veces los teólogos se ponen a ver. ¿Por qué? Hoy muchos cristianos el día de hoy no leen la Biblia, leen libros. Y tú ves en los Facebook y ves en las páginas los famosos memes, que son frases cortas y algunas suenan muy bonitas y unas van de acuerdo a la Biblia, pero otras suenan bien bonitas, pero cuando las comparas a la luz de la Biblia dices, ah, caray, algo anda mal aquí. Entonces los cristianos de hoy se alimentan de puros memes, de puro que esto dijo fulano, que esto dijo sultano, y que en el siglo XVI, y que en el siglo XIV, y que esto dijo, y que esto dijo, y que esto dijo, fulano de tal, puros nombres. Y bueno, tendrán lo suyo. Todos podemos tener un cierto nivel de revelación, pero jamás la perfección de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? No lo sé. O sea, así es. Jamás la perfección de la Biblia. Nunca. Para apartarse del Dios vivo, apostatar, apartarse de Dios, abandonar a Dios, dejar a un lado su palabra. 2 ejemplos en la Biblia de esto. En la parábola del sembrador. No tienen que buscar el texto, nada más anótenlo, los que lo hacen. En Lucas 8:13, de aquellos que la semilla cayó sobre la roca, sobre las piedras. Dice, y aquellos de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero esos no tienen raíces. Pongan atención en lo que dice Jesús, creen por algún tiempo. ¿Qué? Creen por algún tiempo. Y aunque le caiga gordo, hermano, en esta noche, no estamos leyendo un libro de teología sistemática del siglo XVI, XIV, IV. No. Estamos leyendo las Sagradas Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo. Y esas me bastan. Hay cristianos que dicen, sola Escritura. Mentira. Si fuera sola Escritura, creyeran la Escritura y fuera nada más la Escritura. No un montón de dichos que andan por ahí de gente, sí, iluminada y con inteligencia y con cierta sabiduría, pero jamás con la perfección de la palabra de Dios. Jamás. Eso estoy completamente seguro. Entonces dice, creen por algún tiempo. ¿Por cuánto creen? Por algún tiempo. Estaban con Él, permanecían en Él. Pero viene el tiempo de la prueba y se apartan. Esa frase, se apartan, es epistemi. Apostatan, abandonan a Dios. Creyeron por un tiempo. ¿Cuánto es un tiempo? ¿Qué sé yo? 10 años, 5, 4, 20, 40. Y al final de los 40, 45 años de haber caminado con el Señor, de pronto dicen, no, la verdad soy ateo. La verdad, se me hace que yo siempre me peleaba con esas fábulas de Jonás en el pez, en el vientre del pez. Esas son fábulas. Lo de Adán, que le abrió y sacó una costilla, por favor. Y tú los oyes y dices, ¿y ese demonio que está diciendo eso? Si durante 40 años predicó. Sí, creyó por un tiempo. Pero algo le pasó en el corazón que se endureció y se llenó de incredulidad y lo apartó del Dios vivo y fue cortado porque no permaneció.
La Biblia es totalmente el pensamiento de Dios, claro, puro y santo. Que Dios nos libre de decir de que alguien, por ejemplo, que no sé, asesinó a alguien por rencor y luego se vengó un pariente del asesinado, del muerto, y llegó y lo mató, y ahí en el funeral decir, está con el Señor. Que Dios nos libre, hermanos, que Dios nos libre. Porque ningún homicida, dice la Biblia, tiene herencia en el reino de Dios. No lo digo yo. Ningún homicida es ningún homicida. Otro ejemplo, 1 Timoteo 4:1. Dice así, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu, y aquí está el punto. ¿Quién está hablando aquí? El Espíritu. El Espíritu dice claramente, no anda con ambigüedades, de que no, pues, y con rebuscamientos acá, con la palabra de... No. El Espíritu dice claramente. Así habla el Espíritu Santo. Y dice lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, no dice todos, algunos apostatarán de la fe. Algunos dicen que un cristiano no puede apostatar de la fe, pero la Biblia dice que sí. Porque tú no puedes apostatar de algo que no tienes. Dices, no, es que no. Se suele decir, no, es que en realidad no era nacido de nuevo. Pero espérame. Si decimos que no ha nacido de nuevo, entonces no puede ser un apóstata. Porque ¿cómo puede dejar aquello que nunca tuvo? No sé si me expliqué. ¿Cómo puede dejar a Dios si nunca nació de Dios? Entonces está diciendo que la salvación se pierde. Yo creo en la seguridad de la salvación como la Biblia lo dice. Ahora, al paso de los años, obviamente que vamos entendiendo más, vamos captando más. Es algo que si tú eres de corazón sincero, Dios te lo va mostrando. Yo no creo que la salvación se pierde. O sea, por ejemplo, alguien peca y perdió su salvación. Yo no creo así. Porque entonces, ¿qué? Pecó. O sea, por ejemplo, adulteró, pecó, perdió su salvación. No. Les voy a explicar por qué. Porque entonces, si se arrepiente, ¿qué? ¿Vuelve a nacer de nuevo? No, pero hijitos míos, si alguno hubiere pecado, si confesamos nuestros pecados, ¿si qué? Si confesamos. El confesarlos y arrepentirnos nos hace permanecer en Cristo. No confesarlos y burlarte y decir, Dios es amor, Dios es bueno, no me hace nada. Él ya estoy en su mano y nadie me arrebata de su mano. Cuidado, porque se pueden llevar una sorpresa. Porque no permanecieron. Porque nada más por un tiempo caminaron con el Señor. Entonces dice el Espíritu claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, abandonarán a Dios. Epistemia es la misma palabra. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mira, eso lo dice el Espíritu claramente. Yo se los he venido repitiendo ya como por 14, 15 años. Y de manera clara. Y lo hemos visto. Cómo la gente, aunque el Espíritu hable claramente y les aperciba y les diga,
Algunos han decidido seguir doctrinas de demonios, engañadores. Y su corazón se volvió incrédulo y se apartaron del Dios vivo. Aquí está, aquí está. Y aunque me sueñe esta noche, se lo voy a repetir, eso dice la Biblia. A mí no me importa, o me importa un cacahuate, un pepino o una guasana. Ya me van a mandar correos. ¿Qué es una guasana? Es algo que venden por acá. No me importa lo que diga fulano, sultano y mangano. A mí me importa lo que el Espíritu dice claramente. Y a mí aquí me está diciendo, así lo estoy leyendo yo. No estoy torciendo ningún versículo. Y aquí dice claramente que algunos apostatarán, van a abandonar a Dios. ¿Por qué? Por estar escuchando y escuchando y escuchando doctrinas de demonios, espíritus engañadores, que les van a hacer creer que aunque eres adúltero, puedes vivir con 2 o 3 que no son que aparte de tu mujer, y que si te mueres te vas al cielo. Esa es doctrina de demonios, hermanos. No tengo la menor duda, porque ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni ustedes saben todos esos, ninguno tiene herencia en el reino de Dios. Pero si permaneces, vas a dar fruto. ¿Y está segura tu salvación? Ok, vamos para terminar Hebreos 13:13, porque el 12 ya nos dice, cuídense hermanos que ninguno se ha encontrado con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Estoy en Hebreos 13:13. Fíjate, antes, o sea, antes de que tu corazón se vuelva incrédulo, endurecido, hay algo que podemos hacer entre nosotros, que es lo que yo estoy haciendo en este momento, exhortándolos. Pero aquí habla de una insistencia cotidiana, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. Y aquí cobra sentido lo que Jesús dijo, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso lo dijo Jesús. ¿El que qué? El que persevere. O sea, el que permanezca, el que siga a Jesús. Mis ovejas me oyen mi voz y me siguen. Permaneced en mí como yo en vosotros. Pero si no permaneces, sigo leyendo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Hoy significa mientras tengas vida. Para que ninguno de vosotros, está hablando cristianos, se endurezca por el engaño del pecado. Y el corazón endurecido termina siendo un corazón incrédulo. Ahora, exhortar aquí es el griego parakaleo, significa llamar, o sea, cada día, significa invitar, invítalos cada día, invítense unos a los otros, no a comer tacos, sino a que todos tengan su corazón limpio, que ninguno se endurezca. Invítense, pero es como invocando, es como implorando. No te endurezcas, ya perdona. Tienes 30 años con tu amargura y todavía, ya por favor, mira, corres un grave peligro. Pero es que me hicieron. Perdona, por el amor de Dios, ya olvídalo. Ya pásalo. Porque un día, si tú no te arrepientes, ese corazón endurecido te va a alejar de Dios y vas a terminar apostatando. Y te vas a ir al infierno. Eso dice la Biblia. Pero el teólogo, quédate con tu teólogo entonces. Yo me quedo con lo que dice la Biblia, con la exhortación de la Biblia.
Y quizás estoy siendo un poco fuerte, pero la situación lo amerita, hermanos. La situación lo amerita. No hay día que no vea gente que se dice muy cristiana y robando, matando, adulterando, y si se mueren se van al cielo. Sí, cómo no. ¿Dónde dice eso? Eso no dice la Biblia. Entonces significa invocar por imploración, orar, rogar, amonestar, animar, confortar, exigir con reclamación. Eso significa exhortados cada día. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la urgencia de esa exhortación? El mismo versículo nos lo dice. Para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño. ¿De qué? Del pecado. El pecado nos engaña. Empezamos a hacer cosas que al cabo ya soy salvo. No, estoy en las manos, soy su oveja. Así, si le sigues. Si no le sigues y permaneces, si no permaneces, te vas a secar. Terminas con corazón endurecido, corazón incrédulo. Yo cuando me encuentro gente que creyó por un tiempo, oye, ¿qué pasó con...? Ay, pastor, disculpe que se lo diga, pero la verdad todos son una bola de hipócritas. Un día le dije a uno, y empezando por ti. Y tú también, ¿no? Bueno, pero yo ya lo estoy diciendo abiertamente. Todo es puro negocio. He oído a los apóstatas. He oído a la gente que se postraba delante del Señor. Gente que hizo obras buenas, que caminó con Dios por años. ¿Conoce algunos? Que estaban fingiendo, híjole, pues no dicen pues que no se puede imitar las obras de Dios. Las tuvieron, fueron iluminados, participaron del mismo llamamiento celestial y de los poderes del siglo venidero. Pero se fueron, se alejaron de Dios. ¿Qué pasó en el corazón? Algo pasó ahí en el corazón. Versículo 14, aquí nos lo dice, porque somos hechos participantes de Cristo, o sea, de su salvación, de su limpieza de pecados por su palabra. Pero mira lo que viene a continuación, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Sabe qué es confianza aquí? Vuestra fe, vuestro creer, como al principio, si retenemos. Porque si no lo retienes, si no permaneces, si no lo sigues, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Versículo 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y luego trae a la memoria a Israel, como en la provocación. Acuérdense que aquí le está hablando a los hebreos, pero luego trae ese ejemplo, dice, no endurezcan sus corazones, y el Espíritu les está hablando hoy, les dijo a los hebreos, y hoy está hablando el Espíritu, y también a los que están escuchando en cualquier parte del mundo, no endurezcan sus corazones. ¿Quién lo endurece, Dios o nosotros? Nosotros, y si permanecemos en el endurecimiento, Él lo endurece más. Como Faraón, él fue el que endureció su corazón. Hay unos que nada más leen una parte, que Dios endureció el corazón de Faraón, y no leen toda la historia, donde dice que Faraón empezó endureciendo su corazón. Él lo endureció. Él rechazó a Dios deliberadamente, y Dios lo entregó, lo abandonó. Y ese sol que da con sus rayos, que derrite el corazón sincero, dulce, que tiene confianza en Dios, y ese corazón del creyente se derrite ante la presencia de Dios, pero ese mismo sol endurece el corazón, que es como el barro, y lo vuelve más duro, más duro. ¿Por qué? Porque ellos lo decidieron. Por eso dice, no endurezcáis, no lo endurezcas tú.
Porque si Dios es el que lo endurece, entonces, si Él es el que nos endurece, entonces ¿por qué nos exige arrepiéntete? Arrepentíos, arrepentíos. ¿Cómo? Es como decirle a Chuy García, a ver, bájame, pega un brinco, bájame esa bocina que está fallando. Y Chuy me va a decir, ¿me estás bromeando? No, es en serio. Pega un brinco y trépate allá a la bocina y bájamela. Pues él me va a decir, ay, se va a reír de mí, no va a decir, te estás riendo de mí. ¿Ustedes creen que Dios se burla del ser humano? Imposible. Dios no es ningún payaso, ningún sarcástico para decirle a alguien que se arrepiente sabiendo que no va a poder si ya lo endureció. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, no endurezcas tú tu corazón. Como en la provocación, y menciona Israel, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Y eran su pueblo. Y estuvo disgustado 40 años. Tú puedes tener 30 años y Dios disgustado 28 contigo. ¿Con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? ¿Cuyos cuerpos qué? ¿Cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. ¿Por qué desobedecieron? Por el corazón incrédulo. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar, ¿a dónde? A la tierra prometida. No pudieron entrar por causa de, ¿qué dice? Incredulidad. Por causa de incredulidad. Yo no puedo creer por ustedes. Nadie puede creer por otro. Tampoco se puede obligar a nadie a creer. Imposible. ¿Tú crees o no crees? Punto. No, pero que en el siglo IV, que en el siglo XVI alguien dijo, que digan lo que digan, ¿no? Así que digan misa, como ese famoso dicho, que digan lo que digan. La Biblia dice otra cosa y yo me quedo con la Biblia. No pudieron entrar por corazón incrédulo. No pudieron. Imposible, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que existe Dios, que está allí y que Dios le oye. Concluimos. La incredulidad del corazón nos lleva a la desobediencia. Fíjense, aquí está todo. La incredulidad del corazón nos lleva a la desobediencia. La desobediencia nos lleva a la rebelión contra Dios. La rebelión contra Dios nos lleva al endurecimiento del corazón. Y el corazón endurecido nos lleva a la apostasía. Y podemos terminar alejados de Dios. Cuando un cristiano llega a ese nivel, a ese grado, ha cometido el pecado de muerte. Se apartó de Dios deliberadamente. No permaneció en Cristo y se alejó de Dios, apostató de la fe. Miren lo que dice para terminar el capítulo 6 de Hebreos, versículo 14. Hebreos 6:4. Porque es imposible, sígame con atención, esto dice la Biblia, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Oiga, pastor, entonces está diciendo que la salvación se pierde. No, estoy diciendo lo que dice la Biblia, que si tú te apartas, que si tu corazón se vuelve incrédulo, que si tú no lo sigues a Él, que si no permaneces en Él, no puedes tener vida eterna. Tú te alejaste. La gente entonces no se pierde la salvación. Tú mantente en el Señor y está segura tu salvación. Pero cuando te mueres, muérete con un corazón limpio.
Por eso cada día es la exhortación, cada día a perseverar, cada día. Y sigo leyendo. Y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Es imposible, dice, que sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, ya cometieron el pecado de muerte, por el cual, dijo Juan, no digo que se pida. Ya, es imposible. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Para plena certeza. ¿Qué es lo que nos da certeza de la seguridad de la salvación? Permanecer en Cristo. Pero si se apostata, es el pecado de muerte, por el cual, dijo Juan, no puedo decir que se pida. Se resistió al Santo Espíritu de Dios, se desobedeció deliberadamente. ¿Cómo volver a sacrificar a Cristo en la cruz? Ya no se puede. Hasta el fin esa solicitud, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe es totalmente lo contrario a la incredulidad. ¿Permanecieron en qué? En la fe. Aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas del Señor hasta el último día de tu vida. Esa es la exhortación, hermanos. Por eso es que si tu corazón ha sido herido, te han pasado cosas que no has entendido por qué, ten cuidado lo que dices, porque así he visto a muchos, decenas de cristianos que caminaron, pero después empezaron a apartar. No, yo oro, ¿por qué a aquel sí le contesta y a mí no? Se me hace que Dios es injusto. Y empieza uno a decir cosas, a blasfemar. ¿Dónde se rebasa la línea? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Nada más nos dice, cuídense ustedes. El que piense estar firme, mire que no caiga. Permanecer, hermanos, hasta el final. Ya ven cómo está el mundo. Hace rato oramos por los hermanos de Ecuador, por el país de Ecuador. El mundo se está cayendo en pedazos. ¿O no se dan cuenta? ¿O no se dan cuenta que ante nuestros ojos se están cumpliendo las profecías? Y terremotos por todos lados, y inundaciones por todos lados, y la maldad multiplicándose por todos lados. Y cristianos tan, ay, no me gusta cómo predican, ay, no me gusta, ay. Tú dices, cuando de verdad se venga lo que está por llegar, son los primeros que van a correr, son los primeros que van a abandonar al Señor. Mirad cada uno por vosotros mismos, que aquel día no los agarre con corazón glotón, dijo Jesús, y descuidado, y se los lleve a todos. Esa es la advertencia del Señor. Eso dice mi Biblia. Yo sé que este mensaje va a causar controversia, ves cómo es la gente, ¿no? No me interesa, ni me voy a poner a discutir con nadie en internet, nunca lo he hecho ni lo haré, a pelearme por... Yo creo lo que dice la Biblia y punto. No, pero que fulano dijo, pues quédate con tu fulano. Yo me quedo con el Señor de señores, con el Rey de reyes, con el que no se halló pecado en su boca. Con ese me quedo, con sus sabias palabras que son vida, palabras de vida eterna, palabras de advertencia para que permanezcas en Él. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por la exhortación. Sabemos que es necesario en ocasiones, Señor, cuando nos hablas fuerte a través de tu palabra, porque hay muchas mentiras, Señor, que se están circulando en estos últimos tiempos, doctrinas de demonios, literalmente, diciendo barbaridades, teniendo por inmunda tu sangre, que puedes pecar y hacer lo que quieras, de todas maneras te vas al cielo. Esas son doctrinas de demonios. Tu palabra es clara, nos quedamos con ella, Señor.
Guarda, Señor, nuestro corazón, de que aquel día nos tome desprevenidos, con corazones ahí relajados, como en los tiempos de Noé. Se casaban, se daban en casamiento, se volvían a casar, se volvían a divorciar, una otra vez. No pasa nada, todo pecado está bajo la cruz de Cristo. Sí es cierto, esa es una verdad, pero al que peca deliberadamente, ofendiendo al Espíritu de Dios, pecado de muerte comete. Líbranos, Señor, líbranos. Oramos por los pecados que hemos cometido que no son de muerte, Señor. Es decir, aquellos que todavía tenemos oportunidad para confesar, Señor. Perdónanos, Señor. Nos humillamos y nos arrepentimos, Señor, de tomar tan a la ligera tu palabra que es la única que puede dar vida eterna. Y jamás tu palabra consentirá lo que hoy se está diciendo. Jamás tu palabra se diluye como el día de hoy se está diluyendo. Mirad por vosotros, dice tu palabra, que no ninguno tenga corazón malo de incredulidad. Y que eso nos aparte del Dios vivo. Queremos permanecer en ti, Señor, seguirte a ti hasta el último día de nuestra vida. Danos esa gracia, Señor, y no nos des ningún minuto, ningún segundo siquiera de permiso para pecar. En cuanto fallamos, Señor, tu Espíritu nos hable claramente y danos la gracia para no resistirlo, Señor, para que nuestro corazón no se endurezca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.